Bien, vamos a seguir, como mencionaba el pastor, con esta serie de sermones con respecto a las doctrinas de la gracia. Hoy, a comenzar con la gracia eficaz, llamado eficaz, gracia irresistible, como quieran llamarle. Y quiero que abramos nuestras Biblias, o la aprendan, el que la tenga de manera más tecnológica, en Juan 3, del 1 al 10. Juan 3, el Evangelio según San Juan, versículo 1 al versículo 10. Y quiero que le prestemos atención al texto, a lo que el Señor nos tiene para decir en esta hora. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Quisiera principalmente que pusiésemos atención de manera especial en el versículo 8. Dice: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Tiene enormes implicaciones este versículo 8, el cual vamos a poder comprender un poco más de estas aplicaciones para nuestra vida. Y sin duda alguna, nosotros podemos contemplar que esa es la realidad. Nosotros no sabemos hacia dónde sopla el viento ni hacia dónde va a soplar después si nosotros no vemos algunos resultados, por ejemplo, como las hojas caen en otoño y hacia qué direcciones van. O a no ser que sintamos el viento o en nuestro oreja, en nuestra cara, no podemos distinguir, ni podemos decirle al viento: ándate para allá. Eso es imposible para nosotros. Pero primero quiero entrarlos en el contexto de ciertas aclaraciones. Nicodemo era un personaje religioso, era una persona farisea, pero no había nacido de nuevo. Así que usted y yo podemos ser religiosos y no haber nacido de nuevo. Podemos asistir a la iglesia y no haber nacido de nuevo. Podemos ser maestros y no haber nacido de nuevo. A pesar de que Nicodemo le dice: Rabí, sabemos que eres un maestro venido de Dios. Sin embargo, Jesús le vuelve a repetir en el versículo 7: es necesario nacer de nuevo. Por lo tanto, es posible que hayan personas que asisten a una iglesia y que no han nacido de nuevo. Además, nacer de nuevo tiene que ver con la implicancia de entrar en el reino de Dios, de formar parte de este reino eterno.
Y de esa manera nosotros somos rescatados del juicio de Dios y somos llevados a una vida eterna. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Además, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y cuando habla de agua, no está hablando del bautismo, sino que está haciendo una alusión a Ezequiel 36, en donde el punto crucial es que necesitamos una nueva vida espiritual, donde el Espíritu trabaja en nuestra vida y en nuestro corazón, en donde el Espíritu, representado por el agua, manifiesta la limpieza en nosotros. Lo que es nacido de la carne, carne es. Por lo tanto, hay personas que simplemente se dejan guiar y nos hemos dejado guiar de alguna u otra manera solamente por nuestra carne, por lo que nosotros somos, por una perspectiva meramente humana, y espiritualmente hemos estado muertos en algún momento de nuestra vida. Probablemente no ha pasado mucho tiempo en el cual nosotros recordamos que nuestras decisiones no tienen nada que ver con un pensamiento basado en la Escritura ni basado en el reino de Dios. Pero se puede estar vivo y al mismo tiempo estar muerto, al estar vivo en un primer nacimiento, pero espiritualmente muerto sin un segundo nacimiento. Es importante destacar este contexto porque la Biblia nos pone en una situación en donde el pasaje desea y necesita ser explicado. Pero la implicancia que eso tiene para nuestra vida es crucial con respecto al mover del Espíritu, especialmente cuando hablamos de la gracia, especialmente cuando hablamos de lo que Dios hace. Porque Jesús está comparando la obra de Dios, la compara con el viento, con el mover del viento. El nuevo nacimiento, Jesús lo compara como Dios mueve el viento. Y el viento tiene efectos. El viento no es visto, ni tampoco puede ser controlado por nosotros. Es de esa manera en la cual Dios actúa en nuestra vida, en nuestros corazones, actuó y actuará y sigue actuando en el mundo, sin saber hacia dónde va ni de dónde viene. Solamente podemos conocer sus efectos. Así es como se mueve el Señor. Y jamás puede ser controlado por nosotros. Trate de juntar viento. Invierta tiempo ahí en eso. ¿Sí? Y después me dice cómo le fue. ¿Sí? Y podría divertirse incluso haciendo eso. Un día que esté aburrido, podría hacer eso. Es mejor que no hacer nada. Y es mejor que a veces que la misma televisión, ¿no? En varios horarios la tele es bien mala. De las 11 a la 1 de la mañana, por lo menos, o sea, a la 1 de la tarde, es terrible. A no ser que le guste ese cupe. Pero claramente ese no es el mover del Espíritu, ¿no? Así que en ese momento le invito a que usted pueda controlar el viento. Y Jesús le está diciendo lo que es nacido del Espíritu, lo que es nacido del viento, del Espíritu es. Así que está dejándole en claro a Nicodemo, a esta persona religiosa, a este fariseo, le está diciendo claramente que él debe ser nacido por el Espíritu y que la vida espiritual, que la reconciliación con Dios tiene que ver solamente por medio del Espíritu Santo y no por una propia decisión de Nicodemo, porque él no puede controlar el mover de Dios. Él no puede controlar su propia transformación, el cambio en el corazón de su vida. Nicodemo no lo puede controlar, porque es el Espíritu el que da vida.
Así que el nuevo nacimiento tiene que ver con la obra del Espíritu Santo. Y justamente cuando hablamos de gracia irresistible, estamos hablando de un viento que rodea nuestro ser y transforma nuestro corazón para que nosotros podamos voluntariamente decir: Jesús, yo te amo. Hay algo interesante en el griego para la palabra viento y la palabra espíritu que se usa aquí. Es la misma palabra, solamente que una está con mayúscula y la otra con minúscula. Y eso le da un matiz importante, una realidad que justamente el espíritu actúa de la misma manera en que actúa el viento. El viento está siendo tratado como una imagen, por así decirlo, del espíritu. Y es maravilloso comprender que la obra de este espíritu sopla a donde quiere. Así que el viento es libre. Usted no. Dios es libre. Usted no. Él es soberano. Usted no es soberano. De la misma manera en que el viento sopla a donde quiere. No está limitado por nosotros. Jesús le está diciendo a Nicodemo: Nicodemo, el Espíritu de Dios no está limitado por ti. Por lo tanto, el énfasis recae justamente en el mover del Espíritu y no en nosotros. Y oye su sonido, dice Jesús. Hay efectos perceptibles cuando el viento sopla. Nosotros lo escuchamos, vemos mover las hojas cuando caen en otoño. Y usted sabe que hay viento. A veces sabe que hay viento y no hay sonido, porque siente la presión de la piel, porque siente frío, porque ve las ramas moverse, porque ve el polvo volando. Así es el Espíritu de Dios en nuestra vida. Nosotros no lo podemos ver, pero sí podemos contemplar los efectos que trae eso a nuestro corazón. Y esos efectos nosotros los podemos ver incluso en sus hijos. Nosotros no sabemos lo que el Espíritu Santo está haciendo en su vida. Yo no sé cómo el Señor está trabajando en este momento en usted. Sin embargo, puedo ver los resultados de que el Espíritu Santo sí lo hace. La manera en que lo hace, la desconozco, la desconocemos. Pero simplemente podemos decir que algo el Señor está haciendo. No sabemos de dónde viene, porque no conocemos dónde se origina el movimiento del Espíritu, porque no hay manera de controlar ni iniciar un movimiento de Dios sin que Él desee hacerlo. No hay nada que pueda ocurrir en nuestra vida, en nuestro corazón y en nuestra iglesia que el Señor no lo comience. Él es quien controla su propio movimiento. El Espíritu obra de manera que nosotros no podemos comprender. Y de la misma manera en que no se puede determinar su origen, no se puede determinar su destino. No sabemos en quién el Señor va a actuar. No sabemos cómo el viento va a soplar en el corazón de una persona. No sabemos cuándo, ni dónde, ni cómo. No podemos determinarlo. El Espíritu es libre. La real y verdadera libertad está solamente en el Espíritu y no en otra cosa, porque Él se mueve y va a donde quiere. Nosotros no tenemos esa plena libertad del libre albedrío. Lo único que es verdaderamente libre es el Espíritu de Dios. El libre albedrío está en ese Espíritu, el Espíritu de Dios. El que usted no sabe de dónde viene ni a dónde va. La gracia de Dios funciona de esa manera. Nosotros no conocemos lo que Dios está haciendo. Y todo lo que Dios hace en nuestras vidas es por gracia, porque no merecemos nada. El Espíritu de Dios se mueve constantemente. Y el Espíritu de Dios, sin duda alguna, se movió
para que nosotros naciéramos de nuevo. Esa es la ley de Dios, no es nuestra. Cuando se mueve el Espíritu de Dios en nosotros y nosotros no creíamos en el Señor, no éramos unas personas rendidas delante de su ser, de su voluntad, de quién es, y no reconocíamos su señorío en nuestra vida, el Espíritu de Dios llegó y nuestra voluntad se mueve en el momento del nuevo nacimiento. El cambio ocurre en nosotros porque se oyó un sonido y fue su Espíritu el que movió nuestro corazón a arrepentimiento, y por lo tanto nuestra voluntad ahora se mueve hacia recibir a Cristo y a creer en Cristo. El viento llegó a nuestra vida y nuestra voluntad se movió. A raíz de que ese viento, este Espíritu llegó, nuestra voluntad se movió y se trasladó a creer en Cristo y a recibir y reconocer que Él es nuestro Señor y Salvador. De esa manera es que usted creyó en el Señor. Y esa es la única manera en que usted puede llegar a creer en Él. En que el Espíritu de Dios se mueva y mueva su voluntad a recibir a Cristo y a recibir de Él. Nosotros no nos movemos primero. Es el Espíritu de Dios, es este viento que nos impulsa hacia su corazón. Nuestras voluntades son despertadas en el momento en que el viento llega a nuestra vida. Nuestra voluntad se despierta y puede mirar y contemplar la gloria de Dios y enamorarse de ella a tal punto de negarse a sí mismo y desear y amar y anhelar de Cristo. Porque el Espíritu sopla y sopló en nuestra vida y dio vida a quien quiere. Cuando estoy hablando, o estamos hablando de gracia irresistible, cuando estamos hablando de que el Espíritu se mueve de tal manera que no se puede resistir, estamos diciendo y afirmando que el Espíritu es Dios, por lo tanto, es omnipotente y es soberano. Vuelvo a repetir, usted no lo es. Nuestro mundo no es omnipotente y soberano, no toma decisiones por sí sola. Dios dio reglas para que el mundo se moviera y de esa manera se mueve. Sin embargo, la Biblia nos dice en varias ocasiones que hay personas que han resistido al Espíritu. Entonces usted puede decir, el hermano Geo nos está enseñando que el Espíritu de Dios se mueve y que es irresistible y que su gracia también, pero la Biblia nos está diciendo que hay personas que se resistieron al Espíritu. Y eso lo manifiesta la Biblia en Hechos capítulo 7, cuando Esteban está predicando. Dice, ustedes resistieron al Espíritu de Dios. ¿Se puede resistir al Espíritu de Dios? Sí, se puede resistir al Espíritu de Dios. Pero la Biblia es clara con esto. Y dice que solamente nosotros podemos resistir al Espíritu de Dios cuando Dios decide que las personas resistan de Él. Cuando Dios lo permite, solamente hay manera de resistirlo. La soberanía de la gracia y del Espíritu de Dios quieren decir que cuando Dios escoge, Él se mueve y vence nuestra resistencia. De esa manera Dios actúa en nosotros. Dios vence nuestra negatividad. Dios vence con su Espíritu porque es más poderoso que nuestro corazón, que nuestros deseos y que nuestra mente. Él vence nuestra negatividad hacia el conocerle. Él vence nuestra resistencia de tal manera que el Espíritu Santo nos mueve en una dirección y podemos contemplar de su gloria. Solamente podemos resistir a Dios cuando Él está permitiendo esa resistencia nuestra. Pero no hay otra manera. ¿Dios puede vencer nuestra rebelión? Esa es la pregunta.
¿Dios puede vencer nuestra negatividad? ¿Quién es el poderoso? ¿Quién es este Dios al cual nosotros adoramos y cantamos? Yo adoro y alabo al ser más grande y poderoso que puede existir y al cual mi corazón no le puede resistir. Dios rompe nuestra resistencia de tal manera que hace que Cristo se vea tan persuasivo que nuestra resistencia se rompe. Nuestra resistencia se rompe al mostrarnos a este Cristo persuasivo y nosotros vamos corriendo y nos postramos delante de Él y le recibimos y creemos en Él. Es de esa manera en la cual usted cree y es de esa manera en la cual usted puede llegar a creer. Quizás no estás convencido de que Cristo Jesús es el Señor y Salvador. Sin embargo, si cada vez piensas que estás más cerca, es porque el Espíritu Santo te está moviendo hacia Él. Y no sabemos de la manera ni hasta cuándo, pero Él se está moviendo. Y lo más probable es que te muestre a Cristo de manera tan persuasiva que tu resistencia, tu negatividad hacia creer en Cristo, hacia manifestar tus errores delante de Él, que vas a poder recibir y creer en Él y descansar en Él. De eso hablamos cuando hablamos de gracia irresistible. Hablamos de que el Espíritu de Dios es tan poderoso que tu resistencia es muy mínima para Él. Si Dios es todopoderoso. Si no, no tiene sentido que Dios sea el todopoderoso. Si hay alguien que se le puede resistir, entonces Dios no es todopoderoso. Y no podemos resistirle. Usted contempla y adora a Cristo en su vida, es a causa de que el viento lo movió y le mostró a este Cristo persuasivo y su resistencia, Él la rompió y usted puede ir libremente y creer en Él de manera libre. Es de esa manera en la que Dios actúa. Dios quita nuestra resistencia para correr de manera amante a abrazar la cruz de nuestro Señor. Dios quita todas las barreras que nosotros nos hemos puesto en nuestra mente y corazón para poder abrazar a Dios. El asunto es cómo vamos a responder nosotros al conocer que el Espíritu de Dios se está moviendo. ¿Cómo responde Nicodemo incluso a esta manifestación y enseñanza de Jesús para su vida? Nicodemo responde, ¿cómo puede ser esto? Nicodemo no podía comprenderlo. Para él era algo absolutamente desconcertante. Era complejo para su vida, pero al final del Evangelio de Juan nosotros vemos a un Nicodemo que arriesga su vida y gasta su dinero para mostrar su amor por Jesús. No fue en Juan 3 cuando Nicodemo se arrepiente específicamente. No sabemos cuándo, pero el Espíritu sopló, se movió en su vida y su corazón de tal manera que él estuvo dispuesto a arriesgar su vida, gastar su dinero para manifestar su amor por Jesús. Y eso es lo que le pido a Dios que le suceda a usted también, si es que no ha reconocido a Jesús como Señor y Salvador. Nosotros podemos responder de dos maneras, a través del mover del Espíritu de Dios. Nosotros podemos sentirnos o amenazados o emocionados delante de su mover. Nosotros podemos sentirnos amenazados porque podríamos decir, no me quiten el poder de mi voluntad.
Yo quiero ser el soberano de mi vida. Yo tomo las decisiones por mí mismo. Y normalmente actuamos de esa manera. No quiero que el viento sople en esa dirección. ¿Por qué no se va hacia allá? No me digan que soy totalmente dependiente de la gracia de Dios para ver a Cristo como el tesoro supremo. Ese es nuestro gran dilema. Queremos ser el Señor de nuestras vidas. Y hay un Señor de todo lo creado ya. Nosotros queremos mover el viento hacia la dirección que más nos gusta y a la que menos nos incomoda. Nosotros queremos mover al Espíritu de Dios en la dirección que más nos gusta. Incluso llegamos a pensar erróneamente que la oración sirve para eso. La oración no sirve para que Dios haga tu voluntad. La oración sirve para que te humilles delante de Dios y reconozcas que Él es el soberano. A veces pensamos que Dios no está escuchando la oración y que cuando Dios responde positivamente a tu afirmación, pareciera que Dios la escuchó. Pero Dios escucha todas sus oraciones. Dios está atento al gemir de sus hijos. Dios está atento al clamor de su iglesia. Pero Él es el soberano. Y usted reconoce simplemente cuando ora que Dios es Dios y usted es su criatura. Y que Él es libre y usted no. Para tomar las decisiones que Él quiera. Ese es nuestro gran choque. Le comentaba hace un tiempo que normalmente los niños no tienen ese problema de la soberanía, porque un niño no toma decisiones por sí solo. Y es divertido enseñar de esto a los pequeños. Pero sean felices para la casa con esta enseñanza. Nosotros nos vamos peleando con nosotros mismos ahí. Llegamos a la casa a darnos cabezazos. ¿Sí? ¿No le ha pasado? O yo solo me pegué, ¿no? Pero esa es la realidad. Hace un tiempo comentaba un amigo que él estaban en su cena familiar celebrando un cumpleaños y ellos venían llegando de la iglesia. Entonces, habían niños pequeños ahí presentes. Los niños le habían enseñado justamente de esta doctrina y había un tío que no era tan creyente, que cuando niño había asistido, pero después se alejó del evangelio y él también estaba invitado a esta cena. Entonces el tío llega a esta casa y le dice: oye, ¿cómo están? Bien, venimos llegando de la iglesia, venimos de adorar al Señor. Sí, así que ustedes todavía creen en la salvación. Y sale el niñito chico y le dice: sí, pero solo los escogidos. El niño no tenía problema para creer en eso. El niño de 4 años no toma decisiones por sí solo, sus padres la toman por él. Él no elige el colegio en el cual va a estudiar. Él no toma esas decisiones. Nosotros creamos vidas autónomas que son ficticiamente autónomas en sí. Y nosotros podemos sentirnos de esa manera. Bueno, el tío quedó así, ¿no? Ya listo. Y nosotros podemos tomar esta perspectiva de sentirnos amenazados por cómo Dios trabaja y cómo Dios se mueve. Y nosotros incluso podríamos llegar a juzgar la manera en la que Dios trabaja. Pero aún así, no estamos reconociendo nuestra posición delante del Señor. Para esa persona que se siente amenazada, estas doctrinas son una mala noticia. Porque él no puede ganarse a Dios. Porque él no puede acercarse a Él. Porque es Dios quien se acerca y le derrumba sus sueños de autonomía. Le derrumba los sueños de que Él toma las mejores decisiones en su vida. Ellos prefieren escuchar una propia autodeterminación. Y esa sería una buena noticia para ellos. Yo no sé si usted se siente amenazado.
o podría también sentirse emocionado. Este grupo de personas son personas desesperadas que saben que no tienen el poder para cambiar sus propios corazones. Ellos saben que están muertos en sus delitos y pecados. Ellos saben que son duros, que son rebeldes. Ellos saben que si Dios los deja de esa manera, a su propia voluntad, ellos no van a creer en Cristo. Ellos saben que van a seguir viviendo la misma vida miserable que están teniendo. Ellos saben que si Dios los deja solos, ellos se pierden. Sin embargo, hay alegría en saber de que es Dios quien transforma y le da vida a los muertos, a unas personas tan muertos como Él, y lo convierte en una persona viva. Para este grupo, Juan 3:8 es una muy buena noticia. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabe ni a dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Este grupo oye que no hay esperanza para él y ve la desesperanza como una amenaza. Y ve la transformación de Dios y ve el mover de Dios como una bendición para su vida. Porque él iba a tomar las peores decisiones para sí mismo. Él iba a ir caminando gozosamente hacia la perdición si Dios no interviniera en su vida. Y es por eso que ese grupo de personas viven gozosas, viven alegres y se emocionan, que en ellos no depende su eternidad y que depende de otro, porque en sí mismos estuvieran perdidas. Este grupo de personas termina tan emocionada porque comprende que todos los años que ha llevado pecando no son obstáculos para el Espíritu omnipotente de Dios y la transformación de esa vida. No hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonarte, y emociónate por eso y vive alegre por eso, porque Dios te dará vida independiente de cuán feo haya sido tu pecado según tu categoría. Porque la gracia de Dios es mucho más hermosa que cualquier pecado que nosotros podamos haber vivido y realizado en nuestra vida. ¿Cómo vivirás ahora? ¿Cómo se siente tu corazón al conocer que es el Espíritu de Dios el que movió tu corazón? ¿Te sientes amenazado por Dios porque te quita tu autonomía? ¿O te sientes emocionado porque Dios sopló en ti donde no merecías que soplara y nada pudo impedir el soplo y el mover de su Espíritu? ¿Te sientes emocionado porque su gracia es libre y soberana y porque el trabajo no depende de ti? No es posible que un muerto pueda levantarse para creer, pero sí es posible que el Espíritu Santo le dé vida a un muerto para que viva eternamente. Y ese es su trabajo. Eso es lo que Él hace. Eso es lo que Cristo incluso vino a hacer en la cruz voluntariamente. Morir por ti y por mí, por cada uno de sus escogidos, para que ellos pudiesen creer y tuvieran la libertad plena de poder decir: yo creo en Cristo, porque el Espíritu de Dios sopló en mí. ¿Cómo viviremos? ¿Amenazados
o emocionados por lo que Dios hace en nosotros. Jesús cambia nuestro enfoque. Jesús transforma nuestra mirada, así como lo hizo con Nicodemo. Jesús transformó el enfoque de este hombre. Y cuando nos sentimos totalmente impotentes, es Jesús que actuó en la vida y corazón de Nicodemo y cambió nuestro foco sobre quién es Dios y quién es Jesús. ¿Qué voy a hacer? Puedes hacerte la pregunta. ¿Qué voy a hacer entonces ahora si el Espíritu Santo se mueve de esta manera? Lo que puedo decirte es que mire fuera de ti mismo, mire fuera de tu autonomía y mire al hombre levantado en la cruz que estuvo dispuesto a morir por tus pecados. La obra del Espíritu Santo es entregarnos vida para que podamos ver a Cristo crucificado y resucitado. Así que cuando tú oyes a Jesús decir, el viento sopla donde quiere, y tú miras a Jesús, es justamente porque el Espíritu de Dios movió tu corazón para que Cristo y la cruz fuera tu mayor tesoro. Mira a Cristo crucificado y ¿cómo te sientes? ¿Amenazado o emocionado? Independiente de la manera como tú te sientas, es como el Señor ha soplado en tu corazón y cómo Él se ha movido. ¿Ves cambios en tu vida? Dale gracias a Dios porque Él las hizo. Porque el viento vino. No sabías que venía hacia ti, pero sí viste los resultados en tu vida y en tu corazón. No hay nada que dependa de nosotros, sino que Cristo, a través de su Espíritu, abrió nuestros ojos y nos dio nuestro entendimiento para que nosotros pudiésemos mirar y reconocer al Cristo crucificado. ¿Cómo vivirás de ahora en adelante? ¿Amenazado o emocionado? Míralo a través de la cruz. Mira y centra tu vida a través de la cruz y ahí estarán tus sentimientos finales. ¿En la emoción o en la amenaza?